Hola, muy buenas noches. ¿Cómo le va a todos ustedes? Bueno, hoy en Unidad Federal tenemos muchísimos temas. Y lo digo así porque las semanas tienen un ritmo realmente vertiginoso. Pero primero, ante de hablar de los temas nacionales, quiero comentarle novedades de la Federación. Le voy a pedir al señor director si podemos ver una imagen que fue una reunión de consejo directivo en la provincia de Tucumán. La estamos viendo ahí, donde está el gobernador Osvaldo Jaldo con las autoridades de la Federación. Lo vemos a Sergio Haddad y todos los integrantes del consejo directivo. Hoy vamos a hacer una nota especial de toda la recorrida, de toda la gira relacionada con Tucumán, Salta y Jujuy y todas las actividades que se desempeñaron. Ahora sí, vamos a los temas de actualidad nacional. Cuando digo de actualidad nacional, la primera pregunta que nos hacemos, ¿qué pasa con la inflación? El mes de marzo, el indicador del índice de precios al consumidor, 6,7%. El mes de abril, 6%. ¿Qué pasará con mayo? Algunos van a pensar que uno lo dice de alguna manera de forma, llamémoslo entre comillas, irrisoria. Bueno, si les da 4,9 van a festejar por el valor psicológico de que esté por debajo del 5% o que esté en el rango del 5%. Y a partir de ahí vienen las proyecciones de inflación. Depende de qué lado de la grieta están parados, obviamente. La oposición toma los datos del 6,7 y todos estos indicadores y dice, bueno, se va al 100%. El oficialismo, entre ellos el ministro de Economía, Martín Guzmán, que va a presentar, como no se aprobó por ley, el presupuesto que va a presentar, el presupuesto por decreto, estima una inflación del 60%. ¿Qué es lo que dicen en los medios de comunicación? Que este proceso se va a ir desacelerando. Nosotros, nuestra labor periodística es comentar los datos y obviamente agregarle opinión, no establecer conceptos de futurología. Pero, sin embargo, el mes de junio vienen muchos aumentos. Entonces, en este escenario de qué pasa con la inflación y los aumentos que vienen, pues van a traccionar hacia arriba los indicadores. Todo depende de cómo se comporten los alimentos, esparcimiento y el resto de los rubros. A ver si podemos ver imágenes. Yo les voy comentando los aumentos en función de las imágenes que me propone el señor director. La primera imagen la tengo justo acá atrás. El gas. Bueno, en el área metropolitana, en el AMBA, ¿sí? El aumento va a ser de promedio 18,55 a 25%. Pero en el mes de marzo hubo un aumento del 20%. Quiere decir que con este nuevo aumento, en lo que transcurrió de este año, el incremento fue del 43%. ¿Qué es lo que busca el gobierno? Y ahí viene la primera crítica. Pasaron 2 años y todavía no establecieron criterios de segmentación para que la gente, el 10% más rico, esté liberado de subsidios. Dicen que en algún momento lo van a definir a quienes le quitan los subsidios y reitero, el 10% del total de la población. Aquellas personas que se encuentran pagando la tarifa social, en materia de gas no van a tener cambios. Y vamos a la siguiente, que está referido a la electricidad. Tenemos imágenes ahí de la electricidad, porque viene un incremento promedio en el AMBA. Usted me va a decir, Gustavo, me estás comentando del AMBA y en el interior del país los indicadores son muchísimo más altos. Sí, es correcto. Generalmente lo que vemos acá es fijar una tendencia en cuanto al proceso de las tarifas. También hay una cuestión federal donde muchos gobernadores, por ejemplo, con el tema del boleto colectivo, han planteado al gobierno nacional la inequidad con respecto a lo que sale. Un boleto de colectivo, boleto se llamaba antes, ¿no? El precio de colectivo, 18 pesos y en el interior del país 80, 48, depende de la provincia de que estemos hablando. Electricidad. El aumento promedio es del 16%. Con respecto a la segmentación, ocurre lo mismo. No está el dato todavía del 10% de la población más rica en los cuales le van a quitar los subsidios. La tarifa social sí, en este caso va a tener un incremento del 8%. Y pasamos al siguiente, que es las empresas de medicina prepaga. Las empresas de medicina prepaga van a tener en junio un aumento del 10%.
En mayo tuvieron un 8%. El acumulado hasta abril, 21,5%. Y si le agregamos el de julio, que ya está pautado con el gobierno nacional, un 4%. En lo que va del semestre, las prepagas van a tener un aumento del 44%. Semestre. Hay un indicador que se hace con la Superintendencia de Servicios de Salud en función de los insumos médicos, salarios de los trabajadores de la salud y también con el precio de los medicamentos. Por otro lado, tenemos los alquileres. ¿Vieron? Todo un debate con la ley de alquileres, pero el que le toca renovar sus contratos ahora van a tener una actualización del 54%. Lo voy a pasar rápido para que estén informados. Vamos al tema de precios cuidados. Precios cuidados es un marco de referencia, sabemos muy bien que a veces... ahí está, precios cuidados. Es un marco de referencia, no necesariamente tan cuidados los precios. Hemos comentado acá paradojas, que un producto de precios cuidados termina siendo más caro por unidad de medida que un producto justo de la marca líder, ¿no? Esto lo comenté la otra vez. Uno de los ejemplos era un puré de tomate, que era más caro en precios cuidados por litro que la unidad que se vendía, que estaba fuera del cuadro de precios cuidados. Bueno, van a aumentar en promedio los productos un 2,8%. Y me imagino que vos que te gusta, sos cinéfilo, te gustan las series, ves Netflix y cuando ves Netflix va a venir un aumento del 27,6%. Yo te pregunto a vos el precio de Netflix y es muy probable que me digas el valor final. Pero ese valor final, como se paga en dólares, tiene un 65%, que sería un 30 más un 35 de impuesto a país, impuesto a las ganancias, porque realmente el precio base es 4,29, que con los impuestos te da 700, 800 pesos, que con los impuestos te da 1.200 pesos, y 1.200 pesos, el valor de Netflix, que con los impuestos que te mencioné, te da como 1.800, 1.900. Va a tener un aumento del 27,6%. Y ahora sí, otro de los temas que te quiero plantear a vos, porque acá buscamos acercarte información, Hot Sale, ¿es realidad virtual? ¿Hay engaño? ¿No hay engaño? Lo que sí te puedo decir con respecto al Hot Sale, aparecieron todos los rubros. 200 empresas más se agregaron. La Cámara de Comercio Digital ha promocionado el Hot Sale. Principalmente tenés que tener tiempo y comparar. El factor fundamental es eso. El segundo dato, busca los antecedentes de los proveedores. Cuando es un proveedor nuevo, fíjate si cumplió o no cumplió. Hay muchos casos que ves precios buenísimos y ves las quejas de los consumidores y son terribles. Y de pronto vos no tenés tiempo, por más que te proteja la Ley de Defensa del Consumidor, no tenés tiempo para hacer todos los trámites porque fuiste engañado. Entonces es importante revisar los antecedentes de los proveedores. Tenés empresas conocidas como las grandes cadenas de supermercados. Estamos hablando en el caso de alimentos, pero supermercados también ofrecen electrodomésticos. En los bienes de consumo durable, el caso de electrodomésticos, principalmente el dato más atractivo son las cuotas. En el caso de pasajes, lo más atractivo son los descuentos a nivel internacional y las cuotas en lo que serían los vuelos locales. Nuevamente, reitero, para el Hot Sale no es que sea un engaño, es una realidad virtual que existen los productos, pero tenés que conocer y tomarte el trabajo. No es el Hot Sale para el comprador compulsivo. Y ahora sí, ya en instantes comenzamos con el primer bloque acá de Unidad Federal. Vamos a hablar con un profesional, con un analista tributario, el doctor Alejandro González Escudero, discúlpeme. Vamos a hablar qué pasa con el mínimo no imponible. Hubo una presión política dentro de las internas del Frente de Todos donde dijeron hay que subir al monto, pero la primera pregunta que te hago a vos, ¿qué? ¿Tenés que esperar que haya un marco regulatorio, una tracción política para la inflación que sube? Comentamos estos aumentos del 40%, y vos que sos, trabajador en relación de dependencia en este caso, o sos monotributista, o sos autónomo, no se actualiza automáticamente. Y de pronto te podés encontrar
que saltaste categoría y pudiste haber perdido la condición de monotributista. Esto lo vamos a comentar ahora con Alejandro. Vamos a tener un bloque especial de todas las novedades de la Federación, ya lo mencioné anteriormente, y vamos a cerrar con el periodista Luis Autalán. Luis Autalán, que escribe para varios medios gráficos, colega mío también en Crónica TV, va a plantear los 3 escenarios que está vinculado con los salarios y con las paritarias. Quédate con nosotros que comenzamos ya Unidad Federal. Bueno, yo le comenté a ustedes en la apertura del programa todo lo que está relacionado con las reformas impositivas, los cambios impositivos, todo esto que está quedando, o sea, el ritmo, en este caso puntual, de la inflación supera al marco regulatorio. Y por eso estamos con un especialista, un analista tributario, Alejandro González Escudero, lo tenemos ahí. Muchas gracias por venir al programa, muy buenas noches. Gracias por invitarme, Gustavo, es un placer estar contigo. Bueno, Alejandro, vamos primero a los trabajadores en relación de dependencia. ¿Cómo no? Tenían un monto que era 265.000 pesos, donde superando ese monto pagaban impuesto a las ganancias, se actualizó, ¿correcto? Así es. Ahora las personas que ganan 280.000 pesos no van a pagar nada de impuesto a las ganancias, sí, y a partir de allí van a ir aumentando progresivamente. Es decir, que mucha gente que había empezado a pagar como consecuencia de los aumentos de sueldos, que no estaba reflejado en los aumentos de las deducciones, bueno, ahora no van a pagar, ¿eh? Y se les va a devolver si le cobraron algo de más. Eso es una medida importante, valiosa para la gente que trabaja en relación de dependencia. El problema que tiene la ley es que los ajustes de los mínimos son anuales. En consecuencia, en un año de mucha turbulencia, de mucha inflación, durante el año hay problemas. Y por eso se está corrigiendo acá. Pero en realidad no es el único tema que hay que corregir. Claro. O sea, eso es bueno que se haya corregido. Digo, primera pregunta Sí. vinculada con ello. El tema del aguinaldo, o sea, vos cobras 280.000. Te toca ese aguinaldo de 140.000, tampoco paga impuesto a las ganancias. Exacto. Esto quiero aclarárselo a la gente, porque esto se lo digo a todos los profesionales. A veces le hablan a los profesionales, tenemos que hablarle al público. O sea, esos 280 más 140 que cobrás a fines de junio, principio de julio, Va a quedar liberado del queda impuesto a las liberado del ganancias. pago del impuesto. Exacto. Bien. También se da una situación, yo lo llamo híbrido, no es un híbrido. Por ejemplo, aquellos que cobran comisiones y en el mes de marzo, en vez de 280, cobraron 320. Y después estuvieron abajo. Ese aguinaldo proporcional. Se toma el promedio. Se toma el es promedio. un cálculo muy complejo. Acá hay otro factor que interesa especialmente a los que asesoramos en tributación y a los que liquidan las nóminas, que se ha tornado extremadamente complejo efectuar esos cálculos. Bien. Porque hay un sinnúmero de situaciones. Debería simplificarse, pero ese es otro problema. Para la gente, para los que estamos en relación de dependencia, bueno, si ganamos 280 quedamos fuera del impuesto a las ganancias. Claro. Pero hay un problema bastante grave, y es que si nos aumentan el sueldo, Sí. muy rápidamente empezamos a pagar un porcentaje muy alto de impuesto a las ganancias. Bien. ¿Por qué es esto? Porque se han ido ajustando los mínimos y las deducciones, Sí. pero no la tabla que marca la escala con que uno va saltando de escalones en el porcentaje de impuesto a pagar. O sea, cambió el mínimo, pero la tabla quedó igual. Exacto. Entonces, O sea que pasás, a ver, el primer monto, ¿cuánto es? 30 ahí. claro, ponele, si vos, El para primer dar un porcentaje, ejemplo, a ver, 2.90. Sí. ¿Cuánto paga? ponele a 320. 3.20, sí. De 3, ponele, si vos ganás 280 y te aumentan a 320, Sí. te aumentaron 40.000, Sí. bueno, 30.000 más o menos se te va en impuesto. Bien. Y después se te empieza a ir por cada peso O sea, que ganás ganás, 40.000 pesos más 35. y tenés 30.000 pesos en Claro, impuestos. porque él está empalmado de una manera que Mal hecha. desestimula a la que la gente reciba aumento de sueldo. Digamos. O sea, vos vas a pugnar por aumentar tu sueldo y una parte importante, cuando pasás 280, va a ir a impuestos. Pero te quiero interrumpir, Sí. porque yo estoy combinando. Vos estás con tu mentalidad tributarista, decís desestimula. El empresario no tiene la culpa ahí, porque el empresario le da un aumento y la plata se la queda al fisco, no se la queda al empresario. Claro. Pero, O sea, principalmente porque digo, un empresario, te reconozco la verdad, tu trabajo, bla, bla, bla,
De 2.80 te voy a aumentar, a ver, me dijiste vos. 3.25. A 3.25. De los 3.25 al final, uy, qué bueno, tengo 40.000 pesos para llevar a mi casa. No hay 40.000 pesos. Llevo, ¿cuánto? 5.000, 8.000. Sí, exacto. Llevo 8.000 pesos. Me aumentan 40, sumado esto, y llevo 8.000 a mi casa porque el resto es imposible. No, obviamente que, ¿qué opinan los profesionales de ciencia económica? ¿Es ganancia o no es ganancia el salario de un trabajador? Mira, en todo el mundo se paga impuesto a las ganancias. En el mundo desarrollado Sí. se paga impuesto a las ganancias sobre los salarios. O sea, Cuarta categoría. claro, acá en Argentina es cuarta categoría, se la identifica como cuarta categoría. Lo que ocurre es que Son otros valores. son otros valores, los mínimos suelen estar más arriba, Sí, hay mayores posibilidades de hacer deducciones por distintos gastos que uno tenga. Por ejemplo, nosotros no podemos deducir el colegio de los chicos si pagamos un colegio privado. claro. En otros países sí. Sí, Y después lo que te decía de la escala, que ir al escalón más alto sí. no es si ganás 100.000 pesos más. Sí. Porque acá ganas 120.000 pesos más y estás en el escalón del 35%. Sí. La progresividad es verdaderamente progresiva. Nosotros vamos a un esquema, aunque sea redundante lo que dije, ¿no? Yo Sí. creo que en la concepción que hay es todo o nada. Sí. O no pagas nada de ganancias o enseguida estás pagando el 35%. Bien. De nada al 35%. Exacto. Bien, vamos a otro tema. Monotributistas. Bueno, Si no venía a ver, ¿cómo puedo decir? La discusión política, nos encontramos con un escenario que el monotributista corría el riesgo, con esta inflación, de salir de la categoría. y bueno, y salir del monotributo es terrible porque el monotributo juega con autónomos. Sí, La situación de autónomos está casi siempre olvidada porque tiene muchas menos deducciones. sí. Por ejemplo, un autónomo que gana hoy 280.000 pesos Sí. tiene 50.000 de impuesto a las ganancias. Sí. Entonces siempre se elige ser monotributo. O sea, el Y que un puede autónomo, elegir siempre un autónomo elige que ser gana monotributo. 100.000, ¿paga ganancias? Un autónomo que gana 100.000 no paga ganancias porque tiene deducción, empieza a pagar, Sí. pero si crece rápidamente. Si se va a 280, Sí. paga 50.000 de impuesto a las ganancias. Pero, o sea, la primera escala para pagar es 280. Empieza antes. Antes, pero sí. te puse 280 porque es la comparación. Sí, la con comparación que se hace monotributo. ahora. El monotributo llega hasta 280. Sí, Si estás en 280, que es la categoría más alta actual de monotributo, pagás 16.000 pesos, que es una situación ventajosa. claro. Si te pasás y empezás a ser autónomo, Sí. tenés que pagar 50, o sea, te queda mucho menos. Dejás 30.000 en el camino con respecto Clarísimo. a ser monotributo. Clarísimo. Entonces, eso hay que corregirlo, o sea, no hay que tener esa distinción tan severa, tan perjudicial para el que es autónomo. Clarísimo, clarísimo. Bien, y bueno, y contame un poquito para cerrar el tema de autónomos y monotributistas. Bueno, ¿qué es lo que proponen los profesionales de ciencias económicas? Bueno, vos sabés que nosotros estamos en un proceso electoral en este momento en el Consejo Profesional. El 8 de junio nosotros vamos a tener elecciones y bueno, en mi caso me estoy presentando como uno de los candidatos por la lista Unidad Profesional. Así que allí lo que nosotros estamos hablando tiene relación con lo que comentábamos. O sea, cada uno lleva una propuesta vinculada al tema. Claro, cada lista lleva su una propuesta, propuesta. pero nuestra propuesta está muy orientada al tema de los ingresos, porque los ingresos de todas las profesiones, pero en particular nosotros hablamos de la nuestra, han caído mucho, o sea, no han podido mantener la inflación y lo que es quizás peor es que pensamos que no lo vamos a poder mantener, porque hicimos una encuesta y le preguntamos a la gente, ¿qué piensa que le pasó? Me quedé atrás con la inflación. ¿Usted piensa que va a lograr mantener los aumentos de empleados de comercio? Porque es un gremio relacionado con nosotros. Y los colegas dicen que no. Es decir, nosotros pensamos que Están por nuestros atrás. ingresos no van a aumentar mucho. Entonces creemos que una entidad poderosa como es el Consejo Profesional tiene que tratar de hacer acciones para que los colegas mejoremos nuestros ingresos. Entre ellas, una ley de honorarios mínimos que desde el año 91 no hay. No existe en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ley de honorarios profesionales. En el 91, 92, 93, en la época de Caballo se derogó. Hay leyes de honorarios mínimos en otras provincias. Sí, yo pero en te la ciudad de cuento Buenos una Aires anécdota. Cuando me recibí me fui a vivir al sur, a Bariloche, hacia Río Negro, y había una ley de honorarios donde se regulaban los honorarios para Claro. determinadas tareas, ¿no?
Acá fue derogada y desde ese momento el Consejo Profesional dictó... En Capital, en el interior se mantiene. En algunas provincias sí, en otras no. Bien. No es uniforme. Pero nosotros en Capital tenemos registrado a la mitad de los colegas de todo el país, porque se registran también algunos del Gran Buenos Aires. Entonces es una proporción muy importante. Y esta ley, más otras acciones, concretamente atacar al ejercicio ilegal de la profesión o atacar a algunos que ofrecen los servicios a precios ruinosos que no deberían ocurrir, más otras acciones que tenemos, es lo que nosotros queremos hacer. A ver, ejercicio ilegal de la profesión. ¿Qué actividad estás viendo vos como ejercicio ilegal? Bueno, en nuestro caso, en el asesoramiento tributario, hay mucho ejercicio ilegal de la profesión. ¿Ah, sí? Hay gente que no es profesional y hace estos trabajos. Cada vez menos porque se paga poco, claro. Pero en realidad hay. Bien, ¿y qué otras actividades hay de ejercicio ilegal de la profesión? Mira, te diría que el principal, donde más se nota y donde más impacto tiene para los colegas es en lo de impuestos, sí, en el asesoramiento tributario. También hay personas que no son profesionales y hacen trabajos de contabilidad, de auditoría, pero siempre allí necesitan una firma de algún contador y de alguna manera terminan dependiendo de ese contador. Bien, y una pregunta más abarcativa de los profesionales, de los contadores. En este caso tenemos los licenciados en economía, los actuarios, los licenciados en administración, los licenciados en administración pero principalmente el rol del contador como controller de las empresas, que son cargos gerenciales y demás. En el mundo se le da mucha difusión y acá se le da poca difusión. Acá está más asociado a lo impositivo. ¿Es así esa interpretación? No, bueno, depende de la empresa. En las empresas de mayor porte, de mayor envergadura, el puesto de controller, el controller existe. Existe O sea, acá y es controller de lo comercial, de lo financiero, claro, es controller de toda la gestión. Ponele que en Argentina antes le llamábamos auditoría interna, el controller es un poco más que auditoría interna, sí, pero tiene algo. Verifica hasta políticas comerciales, no solamente procedimientos. Exactamente, ¿no? Exactamente. Así que, bueno, allí es un campo de actuación para contadores, para licenciados en administración, pero en la práctica hay otras carreras, otras disciplinas que trabajan también. Y trabajan en eso. ¿Sí? Bien. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vos, un placer. Bueno, señores, ahora sí, vamos a un pequeño corte, te quedás con nosotros, no te pierdas el próximo bloque, todas las novedades de la Federación. Bueno, señores, hoy vamos a hacer un bloque especial de Unidad Federal de la recorrida que hizo todo el Consejo Directivo, obviamente liderado por su secretario general, Sergio Haddad, y me refiero a la recorrida porque hubo reunión de Consejo Directivo en la ciudad de Tucumán y en la provincia de Tucumán, y continuó la recorrida por Salta y por Jujuy, pero comenzamos con las siguientes imágenes. Ahí la estamos viendo, sí. Vamos, lo ponemos en final. Bueno, el gobernador Osvaldo Jaldo participó de la apertura de la primera jornada de reunión del Consejo Directivo de la Federación. El gobernador dio la bienvenida y agradeció que hayan elegido la provincia de Tucumán como sede de las reuniones y manifestó que se pone a disposición de los trabajadores de farmacia que han puesto el cuerpo en un escenario de pandemia. Son quienes ellos han combatido el verdadero flagelo del coronavirus. Ahí estamos viendo otra imagen, donde están todas las autoridades de la Federación, vemos representantes de La Plata, de Salta, bueno, de distintas filiales de la Federación. Vamos a la foto anterior, porque en la foto anterior están acompañados por el senador nacional de la provincia de Tucumán, Pablo Yedlin, senador nacional del Frente de Todos, que también abordaron temas relacionados con la realidad nacional y particularmente el sector de la salud. El senador remarcó que los trabajadores de farmacia son el personal fundamental del sistema de salud argentino. Vamos a trabajar para que sean reconocidos como personal esencial. Y continuamos con las imágenes, ahí tenemos, a ver si podemos ver más las imágenes de la recorrida. Ahí está el senador Yedlin con Sergio Haddad, ¿sí? Estamos viendo acá cómo fue la cálida recepción que tuvieron las autoridades de la Federación. Y seguimos acá con la recorrida. Acá tenemos el gobernador Osvaldo Jaldo en la provincia de Tucumán. A ver si vemos las imágenes que continúan.
ahí seguimos más imágenes, tenemos a la secretaria general de Tucumán, el secretario general de la provincia de Salta, Graciela Udine, que se la ve en un costado, porque en instantes, si tenemos la mesa de mujeres, que este es un tema muy importante que se realizó en la provincia de Tucumán, ahí tenemos la mesa de mujeres. ¿Por qué? Porque el 23 de mayo, en la sede del sindicato de Tucumán, se reunieron integrantes del Consejo Directivo. Y los integrantes del Consejo Directivo, Paola Moyano, discúlpenme, Susana Ortubia, Graciela Udine, con la presencia de la secretaria general del Sindicato de Judiciales, Marieta Ureña Russo, donde se trataron temas vinculados con la participación de la mujer en el sindicato. Y ahí estamos viendo más imágenes sobre las novedades de la federación, donde tenemos esta reunión que fue realizada también, donde abordaron temas que están vinculados con género. Fíjense qué importante el abordaje en materia sindical, toda la problemática vinculada con la federación, con la actividad propiamente dicha y todos los temas de la obra social y temas de bullying y violencia laboral. Bueno, esto sería un resumen de las actividades. Ahí tenemos la reunión, ahí estamos viendo la reunión de mujeres, un tema muy importante, reitero. Paola Moyano, Susana Ortubia, Graciela Udine, la secretaria general de Judiciales, Marieta Ureña Russo. Señores, ahora sí, vamos a un pequeño corte, no te vayas, quédate con nosotros acá, en Unidad Federal. En este último bloque del programa, se lo prometí, vamos a hablar de la actualidad política gremial. Te cambio si querés el título. Te digo, salarios e inflación. Estoy con un colega, un periodista, un especialista que nos hemos cruzado en varios congresos, también nos hemos cruzado trabajando en Crónica. Luis, muchas gracias por venir al programa, buenas noches. Un placer por tu cortesía, tu gentileza y tu consideración. No, pero ahora queremos tus conocimientos, así, directamente. Tres escenarios tenemos que están vinculados a salarios e inflación. Contanos un poco, ¿cómo fue la introducción del programa? Planteamos qué va a pasar con la inflación. Sí. La oposición dice un 100%. El oficialismo, y ahora por decreto va a presentar Martín Guzmán el presupuesto, estima un 60%. Bueno, los gremios tratando de empatarle a la inflación, más allá del discurso del gobierno de que le quieren ganar a la inflación. Contanos un poco estos tres escenarios, cómo se desarrollan. Bueno, a principio de año, ¿te acordás? Cuando arrancábamos hablando de que la paritaria, digamos, la pauta salarial del 40% iba a quedar corta. Sí. Bueno, hoy no se puede ni considerar esa cifra, y bien lo mencionabas vos, era lo que originalmente contemplaba el presupuesto. ¿Qué sucede ahora? Algo que me explicaste vos y otros economistas. ¿Los salarios corren detrás de la inflación? Algunos sí, otros están detenidos a la vera del camino. Y frente a esto, BAE Negocios publicó un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda que vos marcabas el 100%. Universidad Nacional de Avellaneda prevé una inflación del 70% para cerrar en diciembre. Y hay un dato estadístico importante. Yo quiero aclarar, no es que marcaba el 100. Economistas de la oposición decían el 100, Martín Guzmán dice 60, otros en función de los datos, si hay desaceleración dicen el 70, en definitiva hay una incertidumbre alta, ¿no? Claro, y digamos, bien haces en corregirme. Hay un detalle, que es, a esta altura, ¿qué mensura hacen quienes van a pagar sueldos a no convencionados, a gente que está fuera del convenio de trabajo? Y esto también está en los mismos márgenes. Y lo que te quería decir era que respecto a eso, las paritarias, las más generosas, por así decirlo, bueno, superaron en algo el 60%. Pero ¿qué decimos siempre? Que hay un amplio margen del trabajo registrado cuyas paritarias no corren detrás de la inflación, están detenidas, hace rato que dejaron de tener. Y acá viene lo preocupante, porque hablábamos de tres escenarios.
Y este análisis que hace la Universidad Nacional de Avellaneda, que lejos de estar, digamos, enrolada en algún sector de oposición, hay que decirlo, o sea, hay una visión nacional y popular de cuánto informe sale de este estudio de economistas que trabajan allí, marca 3 escenarios. El primero, y hasta el más improbable, creo que vas a coincidir conmigo, es que alguno de los programas que estableció el gobierno para, digamos, morigerar la inflación en cuanto a la compra de los productos elementales tenga éxito. Sí. El segundo es un refuerzo en las políticas de control que sabemos que lamentablemente no han tenido, digamos, efecto en la Argentina históricamente. Cada vez que se determinó algún mecanismo de control, la inflación le comenzó ganando por aquello de que muchos conocemos como el, bueno, ¿cuánto pongo de precio a esto? Y por las dudas, subirle un 10, subirle un 15, subirle un 30. Y el tercero, todavía más complicado, es que, teniendo en cuenta las circunstancias, se genere un acuerdo entre el gobierno, los empresarios, los grupos concentrados y también los sectores sindicales. Y acá vale hacer una referencia muy cortita que te quiero hacer. Sí. Algo que decía Héctor Daer, uno de los responsables de la CGT, en noviembre de 2019. Paso el aviso, se lo había dicho a BAE Negocios, y además del perfil sindical tiene una razón económica, que quizás vos la podés desarrollar. Le pedí a los empresarios que no ganen por precio, sino que ganen con volumen para salir de aquella crisis que legó Cambiemos, ¿no? Financiera, económica, social, distributiva y demás, para poder afrontar esto. ¿Y por qué digo 2019? Porque no estaba previsto la pandemia, un dato que detonó las economías de todo el mundo y también, por supuesto, el factor de la guerra Rusia-Ucrania. Bien, entonces repasemos los 3 escenarios. El primer escenario, ¿cuál sería? El más improbable es que tenga algún tipo de efecto en los precios, en la canasta básica, toda la ingeniería que dispuso el gobierno con diferentes planes para tratar de contener la suba de los alimentos y artículos de primera necesidad. ¿El segundo escenario? Incrementar los controles. Bien, perfecto. Y el tercero viene más complicado porque, también hay que decirlo, viene de una intención que tuvo el gobierno antes de la pandemia y apenas asumido, que era el famoso Consejo Social y Económico que lamentablemente nunca se alcanzó a poner en marcha más allá de una mesa amplia con todos los sectores. Clarísimo, clarísimo. Bueno, pasamos al escenario político. ¿Sí? Primer tema, ¿no estás viendo que una frase, o lo tituló así Jorge Asís, las 2 coaliciones están rotas? Las 2 coaliciones están rotas, primero, por un lado, lo que se está viendo la última convención de la Unión Cívica Radical, sí. Gastón Manes, Facundo Manes, diciendo, bueno, nosotros no queremos acercamiento con Javier Milei. Mauricio Macri, Patricia Bullrich, que hablan del acercamiento a Javier Milei. Lo tenemos Horacio Rodríguez Larreta, que de alguna manera quiere una coalición amplia, donde incluye al peronismo. Vamos por el lado del oficialismo, es más complejo. Primero, porque están gobernando. Segundo, porque se contestan por carta. Tercero, porque algunos dicen, bueno, están dejando que caiga o no Martín Guzmán. Bueno, ¿cómo estás viendo este tema de las 2 coaliciones y el ruido de las 2 coaliciones? Bueno, te voy a contratar para que me hagas los resúmenes de mis notas en BAE porque hiciste una excelente introducción. Punto principal. Tomamos, digamos, la vertiente más dialoguista de la oposición, Horacio Rodríguez Larreta, sí. Endureció su discurso en los últimos días. Sí. La marejada, la ola, la tendencia de la oposición es quizás cuanto peor, mejor. Y de alguna manera comenzó a hablar de reforma laboral, reforma previsional y todas estas huestes. ¿Te puedo interrumpir ahí? Sí. Decís, la tendencia de la oposición, cuanto peor, mejor. Sin embargo, como la oposición, mirá lo que me voy a atrever a decir, Sí. como la oposición no está unida, Seguro. no está unida, tan mal no quiere que le vaya al gobierno porque no están en condiciones de gobernar ahora si hay una actitud disruptiva en el gobierno. Mientras que en otro gobierno dice, bueno, estamos preparados. Ese escenario de disrupción de un gobierno, no continuidad de un gobierno. La oposición está resquebrajada. Mejor que tengamos este año y medio de plafón para poder acomodar cada jugador, ¿no? Claro, pero
Válido eso. Obviamente es lo que se ve en superficie y también en el off the record. Ahora, mientras esto sucede, hay una realidad. Aparece un proyecto de la oposición para quitarle ceros al peso. Sí. Y todos los que tenemos algún tipo de veteranía... No sirve para nada. Sacar un cero no sirve para nada. Y además es aquello que en los 60 y los 70 nos decían, andá a comprar aceite porque va a aumentar y ya no está en las góndolas. No había tantos supermercados, de los almacenes. Entonces, es muy complejo. Pero vos que mensurás datos económicos y también datos de la realidad, ¿no? El contexto social. Más de un dirigente sindical me dejó la idea, por un lado, para establecer que a veces hay un dominio de la interna, sea de la oposición y sea del oficialismo, que termina chocando hasta con los propios objetivos de la fuerza. Y el segundo, y también, digamos, presentado con una suerte de amable cuota de humor, es, y vos como hombre de números capaz que me podés corroborarlo, nos animamos a preguntarle a gente de diferentes extractos, de sindical, político, económico, CEOs. El día que en la Argentina cobren un impuesto al ego, para todas las categorías, Sí. ¿pagamos la deuda externa? Bueno, hubo gente que me contestó en ON que no solamente pagamos la deuda externa, Si no, nos convertimos superávit. Sí. Exacto, nos convertimos en prestadores. Bien. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que vos me planteabas? Que en este fenómeno político también cuentan los egos, porque hay historias del oficialismo de cosas que se podrían estar haciendo y no se hacen por ley terna, que son alarmantes. Y las podemos resumir en algo muy básico. Yo me baso en mis fuentes, pero te dan datos, a ver, algo que creo que vos vas a valorar. Si vos, la gran parte de un día que tiene 24 horas, las 18 horas que trabajás, las 12 horas que trabajás, las dedicás a una ofensiva con tu supuesto rival, que además es tu socio de conducción, no vas a llegar a buen término en ningún lugar, porque el tiempo no espera a nadie. Esto va por el oficialismo. Exacto, porque yo creo que de alguna manera hay gente que se sonroja pensando, Macri da consejos de la economía y el relato kirchnerista con lo que nos dejó. Ahora, en realidad, aunque nos pese, la gente no, ni siquiera la gente. Mucha gente hoy no está discutiendo qué pasó con el préstamo al Fondo Monetario y cómo lo Es que no es el problema de detonaron. hoy. El problema de hoy, o sea, sabemos que es un problema de hoy, que hay que cumplir con metas, que no estamos endeudados, que contrajeron deuda con el Fondo Monetario Internacional, pero hoy por hoy lo primero que le dicen cualquier encuesta, vamos a tener un analista de opinión, es la inflación. Vos que arrancás, ¿cómo arrancaste hoy? Salarios, inflación, muchachos. Sí. Si los trabajadores, los monotributistas, los autónomos, si es el 30 tiene una forma de negociar, si es el 60 o el incierto 80, 90 o 100, no saben cómo negociar. Porque además los que todavía podemos ir a un supermercado, aún con, digamos, la mínima capacidad económica, sabés que no comprás lo mismo, lo que comprás hoy, no es lo mismo que podías comprar hace 5 meses. Sí. Y esto tiene un dato real fuerte. Sí. Y yo creo que ahí, más allá de la guerra Rusia-Ucrania, de los fenómenos, de los precios que se van, digamos, colapsando y se van acoplando, hay una cuestión realmente preocupante y es la que uno va, digamos, verificando. Te puedo dar 3 ejemplos muy cortitos Sí. de gente diferente. Sí. La CEO de la consultora Mercer, Cecilia Giordano. Sí, Silvia Sarabia del movimiento Barrios de Pie. Sí. Y un amigo, cuentapropista, que tiene todos los oficios que vos quieras tener, que se llama Gustavo Perruelo, que te arregla un calefón o el Apolo que va a ir a la luna. sí. Coinciden en la desesperación de ponerse a pensar que lo que ellos puedan comprar, hay gente que no lo puede comprar. Me refiero a alimentos. Sí. Y a un dato de estos días. Es gente, te nombré 3 posiciones diferentes, Sí. que a veces en lo que va del día piensan, cuando hace mucho frío, que hay gente que no tiene para calefaccionarse. Porque algunos no tienen gas y porque una bolsa de quebracho, si la conseguís a 400 pesos, te pido que me compre. ¿Se entiende cuál es el contexto que va más allá de los números? Sí, sí, que es donde está mucha gente. Y a mí me parece que eso es alarmante porque en el ejercicio, la dinámica de poder, que también le corresponde al periodismo, muchas veces no se percibe. Y es lo que vos marcabas. La gente no está, digamos, discutiendo la boleta única. Discute si la inflación va a llegar al 70%. Tema boleta única. A ver tu opinión. Porque tenemos Consejo de la Magistratura, boleta Sí. única.
¿No está el gobierno y la oposición fuera de la agenda de la gente y por eso está creciendo el concepto de Milei? Yo digo el concepto de Milei, no la persona de Milei. El concepto de Milei que ataca a la casta, ataca a las viejas prácticas de la política, una política fuera de la realidad de la gente, gente que está cansada de la repetición de los mismos actos. ¿Me permite que te lo conteste con un dato económico y social? Sí. El otro día tuvimos una charla respecto a una de las herramientas que va a plantear el gobierno con uno de estos programas Progresar y la dinámica de empleo. Y surgió la alternativa de charlar sobre el salario universal. Sí. Un tema concreto y de la gente. Se dice, y es mito, quizás, que hasta el Fondo Monetario lo vería bien porque se ordenan todos los planes sociales. Y la discusión que se trazó con funcionarios era que, en realidad, la mejor herramienta es el trabajo digno para, digamos, que de alguna manera esa cantidad, hoy tenemos un país, el 50% en algo de formalidad y el 50% en la informalidad, que realmente es preocupante, y apuntaban que ahí está la cuestión de la gente. Pero te vuelvo a remarcar esto, el tema es tiempo. Vos que sos hombre de economía, sí. ¿Te parece que es tan sencillo generar a través del trabajo las herramientas que necesita la sociedad? Digamos, al salario universal, por decirlo de alguna manera, un tema de los movimientos sociales y también de la política, se lo impone en agenda hasta el Papa Francisco, que algo de cuestión social entiende, ¿no? Clarísimo, clarísimo. Bueno, y ¿cómo ves el escenario? ¿Cómo ves? A ver si tenemos imágenes de la CGT y la CTA. ¿Cómo ves vos como analista las confederaciones? El estado actual de las confederaciones. Empiezo por la CTA de Yasky. Sí, la CTA de Yasky. La CTA de Yasky juega, digamos, y no lo oculta, más que una simpatía con el ala kirchnerista del Frente de Todos. La de Yasky. Inclusive ha cuestionado no solamente al presidente, sino también al ministro de Economía, Martín Guzmán. La CTA autónoma, de alguna manera, no declama, ejerce lo que estableció hasta el propio presidente cuando le dijo: nosotros no admitimos un cogobierno con el Fondo Monetario, e hicieron una movilización al respecto, más allá de que tienen buen diálogo con la Casa Rosada. Bien. Y hablamos de las dos CTA, que la gente se confunde, ¿eh? Vos sos especialista en el tema gremial, pero ponen la CTA para mí una sola, no. Para mí hay muchísimas CTA. Sí, ¿no? te nombré las tres centrales. Sí, CTA, hablo de la CTA, después vamos a la CGT. Y la CGT, que logró de alguna manera un consenso contrarreloj en noviembre y que tiene más de tres corrientes definidas. Pero tenemos, a ver, Pablo Moyano por un lado, sí. Acuña por el otro, contar un poco los jugadores, bueno, la corriente federal. La corriente federal, digamos, ¿qué pasó? Todos los sectores, para contarle a la gente que, obviamente resumirlo en poco tiempo es una historia tan larga, pero vamos a decirlo. En noviembre se pusieron todos de acuerdo. Sí. Inclusive en el Congreso de Parque Norte, Pablo Moyano no asistió por una indisposición de salud y lo hizo a través de un Zoom. Y lograron juntar a todos los sectores que participan. Sabemos que es muy difícil, ¿no? Es como una gran mesa familiar el domingo donde a veces comparten silla quienes no se tienen mucho afecto. Pero lo que está viendo la CGT, sobre todo el sector más ligado al presidente Alberto Fernández, es que la dinámica y la economía y esta agenda que vos marcabas nos puede llevar puestos. Claro. Nos puede llevar puestos. Y entonces, en menos de una semana, Pablo Moyano pasó de darle quizás una voz de aliento al ministro Martín Guzmán a decir públicamente, a través de una entrevista en Futurock, que no sabía a esta altura si era el ministro, digamos, aconsejable para la inflación. Y el gobierno, digamos, de alguna manera, hay pocas herramientas para contener lo que es el incremento sostenido de precios. Entonces, de alguna manera, hoy se presentó como gran logro la suba del impuesto del piso de ganancias a partir de junio, cuando en realidad no es el escenario de 2015. Sí. En 2015 era un tema central de la cuestión. Hoy es algo mucho más complicado. ¿Por qué? Y por algo básicamente que asume la CGT y creo que asumimos muchos argentinos. Hay trabajadores registrados hoy que están dentro de la franja de pobreza. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Un placer. Señores, a ver, le voy a pedir acá a Seba, ¿sí? Tenemos que hacer los agradecimientos principalmente. Me voy a parar, ¿eh? Me voy a parar. Acá, Sastrería Windsor,
lo tenemos ahí abajo, www.sastreriawindsor.com.ar. A ver este saco, como es Príncipe de Gales, así me dijeron que es el corte de este saco. Acá a Luis Sautalán me corrige, parece que Luis sabe de moda. Muy agradecido a esta camisa, también de Sastrería Windsor, @Sastrería Windsor, que está ubicado en la calle Maipú 843. Desde ya un agradecimiento. Nos vemos la semana que viene en este programa que se llama Unidad Federal.